El día de hoy celebramos el Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación. Es una fecha cuyo objetivo es hacernos pensar de manera diferente y coincide con la fecha de nacimiento de alguien muy creativo, así es, de Leonardo da Vinci. Hola Marcy, hola Clau, hola Charlie y hola a todos los que nos están viendo o escuchando. Pues qué tema tan interesante y bueno, pues ya platicaremos de él un poquito más adelante. Hola Clau. Hola Marcy, hola Bren, hola Charlie, hola a todos quienes nos sintonizan el día de hoy. Esperemos que les sea de su interés este gran tema y se queden hasta el final del video. Y vamos a empezar con una frase de alguien también muy creativo, de Albert Einstein, que decía: el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. ¿Es lo mismo la creatividad y la innovación? Pues no, fíjense que no, podría parecer, pero la creatividad es la capacidad de utilizar la imaginación para crear cosas originales, hacer ideas que a nadie se le han ocurrido. Pero ello es subjetivo porque depende del punto de vista de quien lo observa. En cambio, la innovación es aplicar esa creatividad, pero en algo que ya fue diseñado, buscando que ese proceso sea mejor o que tenga una mejor disposición en beneficio de todos. ¿Qué nos dices, querida Brenda Regis? Pues creo que en este punto, Marcy, tiene mucho que ver el tema académico que ya discutiremos. Dice por ahí, bueno, decía por ahí George Bernard Shaw: mi educación fue muy buena hasta que me la interrumpió el colegio. Si en este momento yo te digo, imagina un triángulo, la mayoría de nosotros pensaríamos en esta figura formada por tres líneas con la punta hacia arriba. ¿Cierto? Y es que básicamente hemos sido entrenados para pensar de acuerdo a ciertos moldes. La creatividad es la capacidad de crear ideas o conceptos a través del pensamiento original o divergente, la imaginación constructiva y el pensamiento crítico. Lo verdaderamente relevante es que nos permite solucionar problemas y encontrar alternativas que en muchos casos han sido el origen de avances para la humanidad. En este punto me gustaría hacer referencia al caso de McDonald's. McDonald's, cuando estaba en su proceso de expansión a nivel nacional dentro de Estados Unidos, tenía un problema con el tema de los costos. Ellos usaban el helado para hacer malteada y resulta que se dieron cuenta que todo este proceso de expansión estaba siendo muy rentable, salvo por los costos que tenían en cuanto a energía se refiere para mantener refrigerados los helados. Entonces resulta que había una compañía de forma paralela en ese mismo momento que desarrolló una fórmula para liofilizar el helado, es decir, te daban un sobrecito primero tuvieron vainilla y chocolate, perdóname, que eran como los sabores más que tenían como más penetración dentro del mercado, y este sobrecito lo mezclabas en agua, lo revolvías y entonces tenías una malteada que sabía prácticamente igual que licuar el helado con la leche. Entonces, este tipo de soluciones creativas son muy útiles para las empresas porque te ayudan a bajar costos o hacer tu operación mucho más rentable. No tienes necesariamente que inventar el hilo negro muchas veces, pero con que pienses diferente o se te ocurra algo distinto, bueno, pues a las empresas les es muy útil. En el caso de McDonald's, eventualmente regresaron a usar helado para sus malteadas, pero bueno, en este proceso de crecimiento, pues requerían que todos esos recursos económicos, pues aprovecharlos en lo que realmente era importante, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho este ejemplo. Y se me hace como muy explicativo, representativo más bien, de cómo podemos usar la creatividad en una operación empresarial. Licenciada Claudia Hernández, ¿qué nos dice usted de la creatividad y la innovación?
Pues bueno, a mí me parece importante que ambas hayan iniciado con hacer esta distinción entre lo que es la creatividad y la innovación, porque si bien en algún punto ambas se complementan, en el concepto y en los procesos son totalmente distintos, como ya lo mencionaron. Sobre la creatividad, considero que es importante destacar que una persona creativa no es aquella que tiene también como cierto dominio sobre algún hemisferio cerebral, porque se tiene pensado muchas veces que quienes emplean la región derecha del cerebro son las personas únicamente que pueden tener altos niveles de creatividad, ¿no? Y la verdad es que esto es totalmente equívoco, porque la creatividad tiene que ver tanto con la parte de la imaginación, el pensamiento holístico, la intuición y las artes, como con la parte lógica, las matemáticas, el pensamiento analítico, la ciencia y la tecnología, por decir algunos ejemplos. De este modo podemos tener grandes obras como las diversas teorías filosóficas, unas de ellas el existencialismo, el idealismo, o las maravillosas obras de artes como son la Gioconda, la Noche Estrellada, o bien también podemos tener el teorema de Pitágoras, la teoría de la relatividad o la creación del lenguaje de la programación, hablando ya como en temas más actuales, ¿no? Entonces creo que también es muy importante señalar que la creatividad no solamente está específica dada a la parte de la expresión artística, sino que también tiene que ver con esta parte analítica y del pensamiento o del raciocinio de las matemáticas, ¿no? Sí, porque finalmente todos en mayor o menor grado somos creativos en diferentes áreas, como mencionas, Clau, porque hay quienes dibujan, escriben, cocinan, venden, hacen música, bailan, dirigen, actúan, en fin, de manera creativa. Y con ello nos podemos topar en cualquier momento, en el mercado, en la biblioteca, en la escuela, en el trabajo. Hay muchas personas que desarrollan su creatividad de manera innata. Exacto. Como si las ideas estuvieran en el aire y nada más nos hicieran falta como ciertas antenitas capaces de poder como que percibir las ideas que ahí están. Inclusive me gustaría comentar que es de verdad muy sorprendente cuántas veces en el arte y en la ciencia a dos personas se les ocurre lo mismo al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. ¿Y quién es el ganador? Pues el que patentó primero o el que registró primero, pero las fechas coinciden y es sorprendente esta parte. Mucho se ha manejado, como tú dices, Clau, desde el hemisferio positivo y negativo. Del hemisferio derecho e izquierdo. Pero al final de cuentas, finalmente en el mundo, pues existimos más diestros que zurdos. A mí me ha funcionado muchas veces que cuando alguna idea nomás no me llega, me pongo a escribir con la izquierda. Yo soy diestra, pero si utilizo la mano izquierda, algún chip cambia en mi mente y entonces como que las ideas empiezan a fluir y llega la musa y dice, toc, toc, ahí estás, pues ahí voy. Brenda, ¿qué nos quieres decir al respecto? Pues sí, es cierto, Marci. Yo creo que desafiarte a hacer cosas diferentes te obliga a desarrollar esta parte de creatividad. Fíjate, es chistoso, bueno, es interesante. El término creatividad es aceptado por la RAE en 1971, o sea, tiene apenas 51 años, es muy poquito tiempo, pero desde entonces se ha popularizado y usado como una herramienta inherente al desarrollo. De aquí la importancia de rescatarla desde los primeros años de la educación formal y no anularla o encajonarla, digamos, en sistemas educativos rígidos que no te permitan el libre pensamiento. En este punto creo que se vale perfectamente romper los paradigmas, salirte del molde y vaya a crear para poder dar este salto al otro tema del que vamos a hablar, que es la innovación. Y por supuesto que tiene mucho que ver con intentar desarrollar áreas que quizás no tienes como muy a la mano, no sé, ponerte a leer, a intentar aprender a tocar algún instrumento musical, quizás tratar de escribir, ¿no? Aunque no seas un experto en narrativa, pues tratar de desarrollar estas habilidades van a ayudar a que tú puedas eventualmente dar ese brinquito y bueno, eventualmente cuando la creatividad la tengas ahí, pues entonces llega este eureka en tu cabeza y puedes también innovar, ¿no? Sin duda.
Claro, y perderle el miedo al qué dirán, porque bueno, los niños son espontáneos. Los niños no se están preguntando, ay, ¿podré o no podré? Ellos simplemente lo hacen y si les gusta, continúan. Y si no les gusta, pues cambian a otra actividad. Claudia, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, es que creo que algo muy importante también a destacar es que la creatividad, más allá de ser como una habilidad, es un proceso mental. Es lo mismo que, por ejemplo, la memorización, ¿no? O la imaginación. Todo mundo tenemos en nuestro cerebro esa capacidad de tener ese proceso de desarrollo en nuestro cerebro. Pero obviamente dependiendo del entorno o de cómo lo fomentemos, algunas personas pueden ser más creativas que otras. Y en este sentido, por ejemplo, considero que podríamos hablar en un tema como más específico acerca de la creatividad y la innovación y la relación que ambas tienen, con inventos muy fáciles o que podemos encontrar en nuestra cotidianidad. Como bien lo señalaba Brenda, la creatividad ha dado pie a que se den muchos avances de desarrollo a lo largo de toda nuestra historia de la humanidad. Para poderle ejemplificar la relación entre la creatividad y la innovación, que una habla acerca de la creación de ideas espontáneas y totalmente nuevas, y la otra, por su parte de la innovación, habla acerca del mejoro de estas ideas o de llevarlas a un segundo plano, podemos incluso hablar de la creación del reloj. La idea creativa con la que se construyeron los primeros relojes fue tener una herramienta con la cual se pudiera medir el tiempo, ¿no? ¿Qué pasaba entre el día y la noche? Después se buscaría a través de este mismo instrumento conocer las transiciones ya más específicas en periodos de tiempo. De esta manera podemos encontrar lo que fue el primer reloj que conoció la humanidad como el reloj de sol. Después tuvimos los relojes de arena, que se van, es la misma idea creativa, pero va innovando, ¿no? Va evolucionando hacia las necesidades de la siguiente sociedad. Y después, mucho tiempo después, vendría la creación de los relojes mecánicos. Entre ellos tendríamos los relojes de péndulo, los relojes de bolsillo y los relojes de mano. Hoy día, por ejemplo, hablando de esta misma idea creativa de muchos años atrás, que fue el reloj como idea base de conocer el tiempo, miles de años después tenemos los smartwatch, ¿no? A través de los cuales podemos, con la misma idea creativa de conocer la hora, pero ahora podemos conocer incluso las pulsaciones de nuestro corazón, si alguien quiere hacer una llamada con nosotros, ver los mensajes que recibimos, en fin, va evolucionando esta misma idea creativa, pero hacia las necesidades actuales de la sociedad. Ahora que mencionan los smartwatch, cuando yo era niña, había una tira cómica de Dick Tracy, que era un detective privado, y entonces salía con su reloj, y sí, sargento, estoy aquí en este momento, me dirijo a la escena del crimen. Y era maravilloso, y te decían, ¿cómo puede ser eso con un reloj? Se estoy hablando de los 70s. Ahora ya es cuestión cotidiana, o sea, ya esa tecnología nos rebasó. ¿Qué nos dices de la innovación, Brenda? Bueno, primero haciendo referencia a tu comentario, pues los supersónicos, ¿no? Es un caso muy peculiar, porque en los supersónicos, vaya, tienen reuniones de Zoom. Y estamos hablando de una serie ya bastante vieja, que pues yo la veía cuando era niña, no voy aquí a balconearme yo solita, pero ya tiene sus añitos, sus ayeres. Y oye, mejor eso que viejo. Es correcto. Pero bueno, en cuanto a temas de innovación, yo hace unos días leía un artículo de Banco Santander en donde nos dicen que entre el 3 y el 14% de la fuerza laboral mundial deberá cambiar de categoría hacia el año 2030. Esto debido a la automatización, a la inteligencia artificial y a la digitalización. Ahora, si sumamos esta información con los resultados del reporte de 2020 del Foro Económico Mundial, nos tenemos que poner súper creativos y súper innovadores. Porque de acuerdo con este reporte, el 40% de las habilidades básicas deberán cambiar en los próximos 5 años. Fíjate, es súper poquito tiempo.
Para ponerlo en otras palabras, quiere decir que solamente el 60% del conocimiento profesional con el que hoy contamos seguirán siendo necesarios en 2027. O sea, carreras como contabilidad, marketing, abogacía o leyes, estas cosas, van a tener que switcharse, porque si no te vas a quedar súper rezagado. En el caso particular, por ejemplo, de la mercadotecnia, pues ya se está moviendo muchísimo al tema del marketing digital, ¿no? O sea, ya quien no hace marketing digital ahorita está perdidísimo, porque la forma de comunicarnos, pues es básicamente a través de las redes sociales. Y pues ya que sabemos como qué es este concepto de innovación, a mí me gustaría hablar de los tipos de la innovación. Según los libros, nos dicen que hay varios tipos, como la innovación radical, la incremental, la de productos y servicios, la innovación en los procesos de producción, tan solo por mencionar algunas de ellas, pero son un montón. Ahora, si hablamos de las ventajas de innovar, podríamos mencionar, por ejemplo, en el caso de las empresas, el aumento de la competitividad, el incremento de la productividad, como lo decíamos en el caso de McDonald's, y la mejora en los procesos dentro de una empresa. O sea, la verdad es que tiene un montón de beneficios el poder innovar. Y pues es algo que es una tarea que deberíamos hacer todos los días, ¿no? Constantemente. Y eso sí, también apuntar estas ideas porque eventualmente se diluyen en el tiempo. Si tú no tomas nota de las ideas o de los conceptos o de los nuevos productos que tienen, quizás con el paso del tiempo se te van olvidando y bueno, pues por ahí habrá que ver que finalmente puedas o no patentar, ¿no? Que realmente sea útil y pues si es algo que te da, que te permite hacer el brinco o cambiar la estructura de la sociedad, como el caso del iPhone, pues es muy relevante. Porque finalmente hay otra frase que dice, si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Al final de cuentas, queremos un cambio, bueno, pues entonces vamos a cambiar estos procesos, porque si no lo hacemos así, vamos a seguir repitiendo las historias. Y esto no nada más queda a nivel empresarial, queda también a nivel familiar o personal. Quiero cambiar algo de mi vida, bueno, pues entonces tengo que ver y remontarme justamente al momento en que yo estoy haciendo algo que no me está sirviendo en este momento. Tal vez en aquel momento me sirvió, pero ahorita no. ¿Qué nos dices, Claudia Hernández? Creo que sobre este tema que menciona Brenda acerca de que obviamente todos tenemos que migrar hacia otro tipo de recursos, ¿no? Si no nos va a sobrepasar las habilidades de hoy día o bien lo que las empresas o la misma sociedad requiere, debemos de empezar también por fomentar, como ya lo habíamos señalado, la creatividad en los niños, ¿no? Y lo importante de poder fomentar la creatividad en ellos también requiere invitarlos, tanto a los niños como a nosotros mismos como adultos, a salir de nuestra zona de confort y llevarlos siempre a una zona de aprendizaje constante, ¿no? Porque justamente siempre nos quedamos como en esta parte tradicional de lo que se requiere en el momento, pero muy pocos estamos como dispuestos a evolucionar o ir hacia adelante, ¿no? La creatividad, como ya lo mencionamos, es un proceso mental en el cual al menos la pedagogía y la psicología han seguido muy de cerca, ¿no? Porque se encarga de buscar impulsar los procesos de aprendizaje a través, como ya lo mencionamos, de la libertad, la curiosidad, la reflexión y el análisis de los niños. Dicho en palabras de Montessori, voy a retomar una frase de ella, menciona, la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. En este sentido, estamos invitando a los niños a poder ser exploradores, que como ya habíamos señalado también, que tengan ideas locas, que sientan esta libertad de poder descubrir, de poder saber que está bien equivocarse y de poder cometer errores y de poder solucionarlos, ¿no? Porque muchas de las cosas por las cuales nos quedamos en esta parte tradicional o de no querer innovar, es el miedo a equivocarnos, ¿no? Y de ello, del qué dirán. Entonces, aquí podremos invitar a todos nuestros maestros, a todos nuestros padres de familia, que impulsen siempre la parte de la creatividad y la innovación con sus niños a través de estas partes, ¿no? De poder invitarlos a ser libres, a generar ideas y todos en todo momento generar entornos que puedan ayudarles a los niños
a poder autodescubrirse y a querer lanzar algo ellos mismos a partir de su creatividad, ¿no? Porque hoy día justamente podemos hablar que incluso a través de la tecnología podemos hacer que nuestros niños crean cosas, ¿no? Hablamos de muchos de los cursos que en las escuelas, algunas, porque no muchas también se atreven a ir hacia adelante, están utilizando el lenguaje de la programación para invitar a los niños a que ya no jueguen videojuegos, sino que ellos mismos desarrollen sus propios videojuegos, ¿no? A través de la tecnología. Entonces, debemos siempre estar dispuestos a que esta libertad y condicione a los niños hacia ir siempre hacia adelante y no que se queden rezagados. Partiendo de este punto, fíjate, si nos remontamos a finales del siglo XVIII, la revolución, en el momento de la revolución industrial, pues es un claro ejemplo de este tema, ya que cambia todo el modo de producción en las industrias e incluso la forma de trabajar o la vida de los trabajadores. Y lo que decía Claudia, ¿no? En la actualidad la llegada de Internet, pues es el ejemplo más evidente de cambio e incluso nuestra manera de socializar se ha modificado completamente debido al uso de las redes sociales. Decía Pablo Picasso, aprende las reglas como un profesional para que puedas romperlas como un artista. Y, por ejemplo, buscando información de cosas innovadoras y creativas en la actualidad, digamos, obviamente me salió pues Facebook, Amazon, la llegada del iPhone, pero fíjate, me gustaría hacer mención de un caso específico que es el tema del email. Resulta que el primer correo electrónico se manda en 1971, curiosamente el mismo año donde la creatividad es como término es aceptado por la RAE. Y bueno, hoy, por ejemplo, al día de hoy, se mandan alrededor de 300,000 millones de correos al día. Es verdaderamente impresionante. Imagínate cómo ha ido evolucionando y cambiando todo el proceso de comunicación con la ventaja de que queda un registro de lo que tú escribes, ¿no? También con eso, pues hay que poner ojo, porque antes, pues era mandar una carta, y si la carta se quemaba, se perdía, se la robaban, lo que sea, pues ya no quedaba ninguna evidencia de lo que estabas haciendo. Ahorita no. Los servidores guardan toda la información y es casi impensable que eso se pueda eliminar de la nube. Entonces, bueno, pues cómo modificado es increíble, es hermoso estar en este periodo temporal en donde puedes ver toda esta evolución tecnológica que a mí la verdad es que me maravilla. ¿Y qué creen? Pues ahora en nuestra creativa e innovadora sección La Gente Opina, vamos a preguntarte, ¿cómo desarrollas tu creatividad? Hoy en día, nuestro mundo cambia de manera extremadamente rápida, gracias a los avances tecnológicos para satisfacer nuestras necesidades en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Todos tenemos la necesidad de realizar nuestras actividades de forma más rápida y óptima, ya sea en el ámbito académico, en el profesional o en cualquier otro rubro. Es por ello que la innovación toma un papel súper importante en cada aspecto de nuestra vida. La innovación tecnológica está relacionada estrechamente con la creatividad. Normalmente se busca la mejora o novedad en un producto o servicio que una empresa puede ofrecer al mercado, ya sea para mejorar sus ventas o bien en los procesos internos de su personal para mejorar su desempeño. Con la llegada de la pandemia, la innovación tecnológica pasó de ser una opción a una obligación, ya que se buscaron mejores formas para seguir trabajando sin necesidad de estar reunidos en un solo punto, ya sea académicamente o laboralmente. Un ejemplo son las videoconferencias, que mejoraron enormemente su estabilidad y rendimiento, permitiendo sesiones con múltiples equipos de trabajo. De igual forma, se crearon y mejoraron las herramientas para trabajar de forma colaborativa y remota, permitiendo que todo un equipo de personas pudieran trabajar sobre un mismo proyecto sin tener que estar físicamente cerca. Un ejemplo más son los productos que han permitido al personal de una empresa poder tener un mejor control de sus entradas y salidas de sus horas laborales al estar trabajando de forma remota, permitiendo tener un registro y monitoreo del personal de una empresa, organización o incluso de las escuelas. Estos son solamente algunos ejemplos de cómo un acontecimiento como la pandemia ha orillado a innovar sobre los procesos que llevamos a cabo en nuestra vida diaria y que son necesarios para seguir desempeñando nuestras labores.
Como podemos ver, la innovación tecnológica normalmente da una solución a alguna problemática que se presenta, y hay muchos ejemplos más. Por ejemplo, las redes sociales, que cambiaron la forma en cómo nos comunicamos. En el sector automotriz, con los autos eléctricos o los autos autónomos, impresoras 3D, gafas de realidad virtual, nuevas vacunas para curar las enfermedades mortales, o nuevos términos que han surgido como la Web 3.0, el blockchain, el metaverso, o incluso la manipulación genética. Gracias a la innovación tecnológica se mejora la eficiencia de los productos o servicios, se incrementan las ventas y clientes en una empresa, y lo más importante, nos prepara para el futuro. Hola, creatividad es crear, pero para mí es una herramienta que te ayuda a resolver problemas en tu vida, porque la creatividad no solo está en el arte, sino también se aplica para solucionar cualquier situación de tu vida en cuanto al trabajo, la escuela o tu vida cotidiana. Para ejercer la creatividad para mí son importantes 3 aspectos. La primera es tener claro los objetivos a los que quieres llegar. La segunda es la inspiración, que la puedes encontrar en muchos lados. Y la tercera es tu situación emocional. Cuando yo me siento tranquila, por ejemplo, me es más fácil estar inspirada y que lleguen las ideas. Y a final de cuentas, la creatividad es una habilidad que tienes que trabajar todos los días, porque es como un músculo que tienes que nutrir y ejercitar y hacer más fuerte para que llegues a los resultados que esperas. Para mí la creatividad es dar libertad a las ideas que surgen en la mente, jugar con ellas y así dar vida a algo nuevo. Es como llevar todo aquello que puedas imaginar a la vida real. Como artista visual, para mí es algo indispensable, pues tanto en mi trabajo como ilustradora y mis proyectos personales, siempre tengo la necesidad de crear personajes, historias, diseños y animaciones. ¿Y qué crees? Pues que es hora de cerrar nuestro capítulo. Conclusiones, mi querida Brenda Regis. Este tema me encantó. Creo que la creatividad y la innovación nos mueven hacia adelante, nos empujan al desarrollo. Y en un mundo súper poblado, donde los recursos son limitados, en un mundo donde la comodidad del ser humano ha mermado el medio ambiente, tenemos que potencializar estas herramientas para mejorar y sobre todo intentar corregir de alguna manera el impacto medioambiental y de esta forma dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. Estaba viendo el otro día un programa en YouTube, que es un concurso que hacen, se llama CES, C-E-S, y ponen como los productos más innovadores. Y me gustó mucho, uno de los últimos lugares, curiosamente, es un bote de basura en donde tú pones todas tus botellas de distintos materiales. Lo mismo puede ser PET, como Tetra Pak y así. Y el bote de basura lo lava, le quita las etiquetas, la goma y va mezclando como todos esos elementos para que pueda de ahí surgir algún producto nuevo. Se me hizo súper creativo y tenemos que ocuparnos del medio ambiente. Pues hay que cuidar este planeta que hasta hoy es el único que tenemos. Estamos en 2022 y hasta ahorita es el único habitable, al menos hasta donde yo tengo entendido. A lo mejor en unos años pues estará Marte o algo así en otras condiciones, pero ahorita es el planeta Tierra, hay que cuidarlo para dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mundo mejor. Gracias, Bren. Lau, ¿con qué quieres finalizar? Con el cierre de Brenda, recordé la película de Wall-E, ¿no? Creo que ahí justamente en esa película representan muy bien la importancia de poner a favor de la humanidad, la creatividad y la innovación, pero con el fin de ser más sustentables, ¿no? De generar un impacto bueno y que ayude al desarrollo de la humanidad, pero para hacia un lado que sea positivo para todos y no para uno que nos lleve a tener que mudarnos de planeta y
híjole, ¿qué le pasaría al otro planeta al que llegaríamos, ¿no? Saber si sería la misma, el mismo fin que el del planeta Tierra. Entonces, creo que debemos de estar dispuestos a que la creatividad y la innovación nos ayude a impactar de buena manera y a que el desarrollo humano sea bueno para todos, ¿no? Yo considero que soy creativa a todos momentos del día, entonces creo que no hay que encasillar a las personas creativas, sino que todos en este mundo podemos ser creativas desde el momento que despertamos hasta cuando nos vamos a dormir. Y aún más allá, claro, porque a veces en los sueños se nos ocurren las mejores ideas. O sea, las mejores novelas. Sí, muchas veces esa idea que no te fluye en la vigilia, en el sueño dices, bingo, claro, ay, qué fácil era. Y por eso yo quiero concluir mi participación con una frase que dice, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que todo esto empezó cuando yo dibujé un ratón, y lo dijo Walt Disney. Y la quiero dirigir justamente a todos aquellos adolescentes, a estos niños y niñas que quieren hacer cosas y no se atreven porque tienen miedo al que dirán, a que se van a burlar de ellos, a hacer el ridículo. Y yo les digo, inténtelo, atrévete, hazlo, porque no sabemos a la vuelta de la esquina las sorpresas que te tenga la vida. Muchas gracias por su participación, gracias por acompañarnos, gracias por el favor de su atención. Síganos en redes sociales, denle like a nuestros videos, compártanlo, activen las notificaciones y recuerden que en Alebricma, más que un juego, un aprendizaje. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. Bye. Capítulo número 7 de Club del Internet. Número 7 de Club Alebricma. Un espasmo. Un espasmo. No. Es un día. Porque es un día. Porque es un día. El día de hoy celebramos el Día Mundial de la Creatividad. De la creativity. Marcia, hoy sí, sin duda se ganó el premio a los bloopers del día de hoy. Clau, puedes respirar, tranquila, hoy no vas a estar tú nominada a este premio.